Muy bien, primer bloque de nuestro tiempo real, lo decíamos, bueno, hace segundos en la introducción. Vamos a hablar de uno de los temas que más se ha hablado en estos últimos días, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y cuando hablamos del mundo del fútbol, justamente tenemos que hablar de lo que fue otra vez esa final entre River y Boca totalmente inesperada, una final que terminó en la nada, con violencia y con tantas reuniones y decisiones y definiciones que todavía hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que va a pasar. De todo eso vamos a hablar con Lorena Arambuena. Ella es tesista de la licenciatura en Sociología y también investigadora. Realmente un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias por convocarme. Bueno, un tema que, digo, te toca de cerca por lo que es tu estudio y también por lo que me imagino te debe gustar el fútbol, ¿no? Sí, mi interés por el fútbol en general tiene que ver con muchas cuestiones, tanto personales como investigativas, ¿no? Para mí el fútbol como cuestión social es muy interesante, es de interés sociológico, estudio sociología. No solamente por, como lo prueban hechos y cifras, ¿no? Sí. Por la cantidad de espectadores y practicantes que tiene, por la cantidad de dinero público y privado que se mueve en torno del fútbol, por la atención que le prestan los medios de comunicación, las campañas publicitarias, sino también porque ha funcionado como un importante configurador de identidades nacionales en Argentina y también de identidades locales, y porque fundamentalmente es un gran fenómeno de masas a nivel mundial y a nivel internacional, ¿no? Muchas veces uno, quizás desde afuera, puede ver al fútbol como una cuestión muy banal, ¿no? Pero en realidad también se le puede ver como una arena expresiva en donde los actores demuestran valores, formas de comportamiento, diferentes tipos de racionalidades. Y también es un espacio muy importante para la construcción y la reafirmación de la identidad masculina hegemónica, ¿no? Que es por ahí, por esa arista, en donde yo estoy un poco ahondando, que tiene que ver con la cuestión del género y el fútbol, ¿no? Pero sí. ¿Es un fútbol machista? La cultura futbolística es profundamente machista, homofóbica, y se mueve en torno a valores y significaciones que tienen que ver con eso. Pero digo, ahora hay, bueno, muchas mujeres que practican el fútbol, periodistas muy buenas que hablan de fútbol, árbitros de fútbol, chicas que están dirigiendo en primera, ¿no? En primera división, como árbitros de fútbol. Digo, la mujer igual se inserta hoy ya en el fútbol, cosa que hace 20 años no se daba nada, ¿no? Sí, así es, en realidad. Las mujeres van a la cancha. Si nos remontamos a la historia del fútbol y lo vemos en términos históricos, las mujeres han estado presentes desde que nace el fútbol, en realidad, ¿no? A contraposición de los que creen que nace en Inglaterra, el fútbol nace mucho antes, en la Edad Media. Se jugaba una especie de fútbol recreativo entre hombres, niños, mujeres, jugaban un feudo contra otro feudo, y desde ese momento ya el fútbol como práctica era una práctica con extremos niveles de violencia y que dejaba muchos muertos, por lo que en un momento la iglesia en ese momento decide suspenderla y queda reservada una fecha en el calendario de la iglesia. Pero las mujeres en su origen han estado presentes, solo que bueno, cuando el fútbol se lo institucionaliza, que efectivamente ahí es cuando hablemos de Inglaterra, ahí se profesionaliza, se institucionaliza, se le ponen las reglas. Así es. Y a contraposición de cómo sucede en América Latina, en Europa el fútbol nace, se expande desde las grandes élites hacia los demás sectores, ¿no? Primero era jugado solamente por las élites, estaba restringido ese sector, y en un momento determinado permiten el acceso a otro tipo de públicos, particularmente a los obreros en ese momento, que era un momento de conflicto social, político y económico en Europa. Se da lugar a que lo puedan ver los obreros, es decir, que los obreros destinen su tiempo libre preferentemente a mirar fútbol y no a hacer otra cosa, no vaya a ser que se organicen. Y ahí es que queda delimitado a los varones, y aquí
claramente porque los que trabajaban en ese momento en las fábricas eran los varones, claro. Y ahí la mujer por reglamento queda afuera, pero en realidad si nos remontamos históricamente la mujer estuvo presente. Pero bueno, cuando lo mismo llega... pasó en Argentina, ¿no? Cuando llega el fútbol a nuestro país, lo jugaban los obreros ferroviarios que eran ingleses, Exacto. Quienes venían en los barcos que eran ingleses, y también la élite tuvo que ver, ¿no? En nuestro país con colegios ingleses, con el alumni que fue el original en nuestro país, y después, bueno, se fue popularizando por Exacto. la fuerza que tenía. Pero más allá de esta situación, está bueno contar un poco el génesis de todo esto. Y decir que las mujeres, de verdad, como vos dices, a pesar de que aquí se instala y lo juegan prioritariamente los hombres, estaba restringido ahí, es verdad que las mujeres con el tiempo, a la par de que hemos ido adquiriendo otros distintos tipos de derechos, también hemos ido ocupando espacios en donde antes no podíamos estar. Uno de esos ejemplos es el fútbol y efectivamente, como dices, ahora no solamente lo juegan, sino que también dirigen, hay periodistas. En realidad siempre ha habido, nada más que, bueno, los medios de comunicación no le daban lugar a las mujeres. Ahora pesan mucho más, ¿no? Hasta la palabra de la periodista mujer en el fútbol, digo. Yo creo que todavía a las periodistas que son excelentes siguen estando medio en la nota de color y no tanto en los partidos más importantes, ¿no? Faltaría una... Bueno, creo que hay más una cuestión de corrección de poner a la mujer porque está bien que por darle un lugar protagónico. Pero hubo una comentarista mujer, ¿no? Hasta hace un tiempo en el fútbol, cuando todavía era fútbol para todos, había una comentarista, una comentarista Ángela. mujer. Exactamente. Sí. Bueno, volviendo a lo de me quedé pensando también al comienzo, más allá, insisto que está bueno contar un poco lo que ha sido la génesis, un poco brevemente la historia del fútbol y la presencia de la mujer. En lo social, vos ahí hablabas que no es así nomás como muchos dicen, es un partido de fútbol, es un Boca River, queda en eso, no me importa más nada. No, realmente es un evento que pesa, es un evento que interesa y es un evento que hasta marca un perfil emocional de millones de personas, ¿no es cierto? Así es. Eso está claro. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo y creo que, bueno, hablando a los hechos recientes, ¿no? Ocurridos en la final de la Copa entre River y Boca, yo lo que creo es que ha tenido la repercusión que ha tenido justamente porque se ha tratado de una final de Copa nada más y nada menos que entre River y Boca, pero lo cierto es que este tipo de hechos ocurren todo el tiempo porque la cultura futbolística argentina permea todo esto y posibilita que esto suceda. Entonces me parece que hoy por hoy en todos los medios estamos hablando de esto porque justamente el alcance que tiene este tipo de eventos y más tratándose de un clásico como ese, de una final, hace que todos estemos hablando, pero de lo que interesa en realidad hablar es de la cultura futbolística argentina, ¿no? Y me parece que ahí está un poco el quid de la cuestión y a dónde hay que seguir indagando. Justamente yendo al tema del fútbol, al tema de las hinchadas, al tema de lo social, cómo pesa justamente esta situación. Vos habías hecho un trabajo acá en Santiago del Estero ligado al tema del fútbol, al tema social, al tema hinchadas también, ¿no? Sí. Sí, mi tema de trabajo es particularmente sobre las hinchadas. Yo trabajo con una hinchada en particular, pero la cultura del hinchismo está inserta dentro de la cultura futbolística argentina y es desde ahí, en realidad, desde donde empezamos a indagar nosotros. Por ahí es interesante pensar a los hinchas o a los espectadores del fútbol en el sentido de que, por ejemplo, Pablo Alabarces, que es un sociólogo argentino que está hablando mucho y estudia hace muchos años la cultura futbolística en Argentina, se hacía la pregunta de que por qué en realidad los hinchas o los espectadores están totalmente convencidos de que su actuación o de que su intervención en el espectáculo futbolístico es determinante, ¿no? ¿Por qué los hinchas están tan empoderados dentro de la cultura futbolística argentina y entienden que de manera imaginaria o no, o de manera real, lo que ellos hagan o dejen de hacer impacta directamente en los resultados de un juego, ¿no? Ahí habría que dividir el hincha de la hinchada, o sea, de la barra brava, y el hincha que va a todos los partidos con su hijo, con su familia a ver el partido. ¿Estas dos cosas están separadas? ¿Quién cree que decide todo
¿Es aquel barra brava el que está en la hinchada, el que va al club todos los días o no? ¿O es cualquiera? Yo creo que las barras organizadas, los grupos de hinchas organizados, prefiero llamarlos así, no barra bravas, son uno más de los tantos actores que interviene y que le da forma a la cultura futbolística argentina. Creo que estoy lejos de pensar que la culpa la tienen estos grupos, o que por lo menos solamente la tienen estos grupos. Desde las ciencias sociales lo que nosotros estudiamos es lo que llamamos la cultura del aguante. ¿Y qué es esta cultura del aguante? Es básicamente una cultura que ve como legítimo el uso de la violencia hacia jugadores o hinchas de un equipo rival. Eso es la cultura de la violencia, y que es una cultura que está instalada en todos, barras, no barras, espectadores, televidentes. Es decir, esa cuestión es totalmente legitimada, o por lo menos está bastante naturalizada, ¿no? Lo que sucede en esta cultura del aguante es justamente que los hinchas y los espectadores han pasado a tener un protagonismo casi tan importante como el de los propios jugadores que están en el campo. ¿Puede ¿no? pasar, por ejemplo, yendo a lo que lamentablemente sucedió el último fin de semana, que se haya organizado la hinchada de River o parte de la gente de River para que el partido no se juegue, hacer cualquier cosa para que el partido no se juegue? Digo esto porque ya tenemos que ir a una arista que tiene que ver con lo judicial. Hubo allanamientos días anteriores, se le quitó mucho dinero, entradas a uno de los, entre comillas, capos de los borrachos del tablón, y algunos interpretan que lo que pasó fue de parte de los propios hinchas de River para parar el partido porque ellos no iban a estar en la cancha. ¿Pueden tener esa decisión? ¿Pensás vos? Yo creo que en Argentina todo tipo de teorías conspirativas, ya sea entre clubes, Conmebol, jugadores, dirigentes, son posibles. Creo que todas son posibles. Creo que si de ninguna tenemos certezas, yo la verdad que no puedo decir qué es lo que creo que ha pasado. Lo que sí es real... Como espectadora, digo, puede haber pasado yo eso. creo que en la cultura futbolística argentina eso es muy posible. Cualquiera de esas teorías conspirativas tiene lugar, lamentablemente, pero yo creo que la pregunta es, en realidad, ¿qué menos podía pasar si teníamos todo un periodismo deportivo que semanas antes y días antes de ese juego proponían una especie de que ese acontecimiento era la final del mundo, o que era el partido de vida o de muerte, que había que defender o morir? Me parece que también hay que preguntarnos qué es lo que se esperaba de si toda la televisión argentina, o por lo menos el periodismo argentino, estaba proponiéndole eso a todo espectador. Y después de lo que sucedió en el partido, creo que tanto dirigentes como jugadores justamente salían a decir, no tenían mejor idea que salir a proponer estas teorías conspirativas entre los clubes, entre la dirigencia, entre la Conmebol. Y después, por otro lado, los dirigentes políticos y los dirigentes de clubes también, por otro lado, culpabilizando a un pequeño grupo de inadaptados, un pequeño grupo de violentos, y que sobre ellos recaería la responsabilidad de los hechos. Creo que lo que muy pocos hacen y lo que deberíamos hacer más es preguntarnos y ahondar más en la cuestión de la cultura futbolística argentina. Como recién hablábamos antes de cámara, para mí esto es un hecho que sucede en muchas provincias, en muchos equipos. Es algo que evidentemente hay muchos funcionarios incapaces de entenderlo, de entender la cultura del aguante, de entender la cultura argentina en términos del fútbol como deporte, y de poder tomar otras medidas que realmente vayan o busquen ir al fondo de la cuestión. ¿Tiene que ver con los operativos y todo lo que fue anterior también, puede ser, ¿o no? Yo creo que la cuestión de la seguridad es uno de los puntos. Creo que, por un lado, el operativo de seguridad ha fracasado rotundamente. Creo que con todo lo que venimos hablando, mandar a un colectivo con jugadores en medio de un espacio colmado de hinchas rivales, en este caso de hinchas de River, vamos a poner... Puede haber sido cualquiera. Puede haber sido cualquiera, es una brutalidad. Creo que eso después ha repercutido en la renuncia de Martín Ocampo. Yo creo que esa punta ha fracasado rotundamente, pero creo que hay que preguntarnos por qué hace 10 años no podemos tener partidos con hinchas visitantes, es decir, cómo el Estado argentino no puede garantizar que en un mismo lugar puedan encontrarse sujetos con distintas identidades. Eso no lo pudieron hacer, ahora tampoco pueden garantizar que se puedan encontrar hinchas del mismo club.
simplemente un paréntesis, digo, comparado con lo que era antes, uno que, bueno, hace mucho también que está con el tema del fútbol, como hincha y en su momento también como periodista, antes había, en un domingo podía haber 3 clásicos. No sé, jugaba Boca y River, San Lorenzo y Huracán y Racing y Independiente. Y se jugaba el mismo día y no había problemas de policía y todo era un operativo y toda la gente iba a la cancha, en ese momento iban visitantes y nunca hubo, bueno, hubo problemas, sí, pero masacres como hoy se habla, si hay, no se pueden jugar 2 partidos importantes en Capital sí. Federal. Es algo realmente increíble cómo cambió todo, ¿no? Cómo se fue magnificando una situación que antes era normal, se jugaba una fecha. Yo creo que ahí mucho ha tenido que ver el hecho de que el fútbol progresivamente se ha ido convirtiendo en una mercancía muy exitosa, ¿no? Y que en el fútbol están involucrados muchos actores. Creo que no hay dirigente deportivo ni político que no esté involucrado, que no tenga que ver con el problema de la violencia, ¿no? O sea, hoy por hoy los clubes patrocinan a las hinchadas. Sí, claro. Yo creo que no es ni un problema solamente económico, ni un problema de una sociedad en particular. Creo que tiene que ver con cómo los hinchas de los clubes entienden que se tienen que relacionar con un club, con unos colores y con unas banderas. Es decir, tiene que ver para mí más con eso y no tanto con hablar solamente de la mafia, solamente lo económico, solamente. Creo que es un fenómeno social complejo. Y también creo que sí me gustaría hablar un poco y desmitificar esta cuestión de que los hinchas o las barras organizadas son sujetos irracionales o inadaptados. Yo creo que estas personas son sujetos que están totalmente adaptados a una cultura futbolística argentina que gira en torno de la violencia como ética, ¿no? O sea, aquí, como decía Pablo Alebarces, la violencia en el fútbol argentino es casi un mandato, sobre todo para los hinchas. Y creo que los hinchas entienden perfectamente, por lo menos los hinchas organizados entienden perfectamente eso. Se adecúan a esa realidad. Y también aquí, cuando hablaba de las responsabilidades y de el involucramiento de los dirigentes y los clubes en esto, también entender que el hinchismo, voy a entrar particularmente a la cuestión del hinchismo, y la cuestión del aguante, se lo puede entender de distintos modos. Por un lado, podemos hablar del aguante como todas aquellas prácticas que los hinchas llevan a cabo para identificarse con un club, para, no sé, que va desde las banderas, los cantos, desde dedicarle muchas horas de su vida a ese club, desde alentar a los 90 minutos, desde tener peleas dentro del estadio, generar violencia, identificarse con algo, y la violencia como hace rato hablábamos de la cuestión de la masculinidad, ¿no? Y cuánto tiene que ver esto con la cultura del hinchismo del fútbol. El mostrar que soy hincha con aguante, que soy violento, porque tengo que demostrar que soy violento y que tengo huevos y que me la aguanto, tiene mucho que ver con esa lógica y con esa reafirmación de identificarme con el género masculino, porque la cultura futbolística, si algo que tiene, es un fuerte contenido homofóbico, desde los cantos, desde las promesas de violación en los cantos. Bien, sí. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado también entender al aguante en términos de una mercancía que se compra y que se vende. Y los hinchas lo entienden así, porque vos imaginate, por un lado sirve y funciona como mecanismo de identificación, como te decía. Pero hay un negocio. Pero por otro lado también, imagínate si esas personas entienden que por detentar ese aguante, esa violencia, o por no hacerla en determinados momentos, reciben dinero. Claro. Por entonces, eso digo, me hay parece distintas situaciones, ¿no? Hay hinchadas que manejan... bueno, acá en Santiago del Estero es una situación distinta, pero hay también realidades comparadas con Buenos Aires, bueno, muy distantes, pero hay también cosas que se manejan. Bueno, Buenos Aires manejan estacionamientos, kioscos de venta de comida, manejan entradas, obviamente. Hay una circulación de dinero clandestino muy... Claro, viven de esa realidad. Bueno, los famosos trapitos también lo manejan algunas distintas situaciones. Que, bueno, pero todas las posibilita, ¿no? Esa cultura. Creo que para mí, si hay que poner responsables, creo que el último orejón del tallo está en este grupo de personas que en realidad lo que hacen es utilizar lo que esa cultura les ofrece y les está diciendo, ¿no? Seguro. Creo hay que ir más arriba, claro. Desde las ciencias sociales, por lo menos, se vienen proponiendo medidas concretas, y de eso también
me gustaría hablar. Hace muchos años ya, esto no es algo nuevo, es algo que se lo viene discutiendo hace mucho tiempo, y se vienen proponiendo medidas tanto en términos sociales, económicos y culturales, sobre todo políticos, ¿no? Y de políticas públicas, que alguien las tiene que poder llevar adelante. En primer lugar, lo que se propone es una intervención de la AFA y de todos los clubes en donde sea necesario intervenir, justamente para esto, ¿no? Para terminar con el dinero fraudulento que circula por ahí, con los asociacionismos entre las dirigencias y los grupos de hinchas organizados. También otro tipo de medidas que tiene más que ver con un cambio cultural, ¿no? Cambiar, dejar de hablar de una cultura del aguante y poder hablar de una cultura de la fiesta, ¿no? Y que ahí también tienen mucha responsabilidad los periodistas, ¿no? Desde cómo nombran los hechos, desde cómo hablan de eso y llegan a esos hechos, cómo los relatan, cómo los narran. Me parece que ahí tienen una responsabilidad muy grande, que son cambios culturales más lentos, pero que se pueden hacer, y que creo que hay muchos actores que tienen que ser los principales que colaboren ahí, ¿no? También, por otro lado, me parece que los clubes deben prestarle atención y tomar como actores importantes a los hinchas, que las hinchadas dejen de ser hinchadas como las conocemos y puedan ser organizaciones comunitarias. Es decir, ¿por qué tenemos que esperar que hayan no sé cuántos efectivos policiales para controlar grupos de personas si lo que tendríamos que poder hacer es que los mismos hinchas o espectadores puedan garantizar la seguridad, ¿no? Dentro de su mismo club? Bien. Y que las sanciones sean tomadas por los clubes y los clubes se hagan cargo. Me parece que medidas y políticas públicas concretas se vienen proponiendo desde hace mucho tiempo, pero el tema es que quién las lleva adelante y en qué momento, ¿no? Eso es lo que falla. Lorena, realmente tendríamos que hablar por lo menos 2 horas más, porque es un tema, una frase, una palabra que da pie a seguir hablando. Te vamos a comprometer obviamente para otro momento. Queríamos hablar con vos. Te gusta el fútbol, sos socióloga, estás cerca del tema y queremos tener tu opinión. Ojalá se solucione todo esto, ¿no? Y que finalmente, socialmente, como decís vos, tenga respuestas y se llegue finalmente a un acuerdo de algo tan grave que nos dejó como imagen también fuera de Argentina realmente mal lo que pasó el último fin de semana. Así que bueno, realmente destacable tu labor y tu opinión. Bueno, gracias por convocarme. Para mí es muy importante que cada vez nos convoquen a más investigadoras, periodistas, jugadoras. Creo que las mujeres tenemos mucho para aportar también. Sí, claro. Dentro del ámbito del deporte que todavía sigue siendo muy masculinizado, ¿no? Estando muy masculinizado. Pero creo que por ese camino vamos, así que lo celebro. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ustedes. Lorena Arambuena, socióloga, hablando con nosotros de lo que socialmente ha significado un evento tan importante el último fin de semana, el Boca River, con tantos interrogantes todavía, dónde se va a jugar, qué va a pasar, y esta situación que realmente ha pegado en toda la sociedad argentina, en el argentino futbolista, lo que ha sucedido el último fin de semana. Buena opinión, buen análisis. Hacemos la primera pausa en nuestro tiempo real, ya seguimos.